Hola, muchas gracias Eva. Quiero agradecer al IAT por darnos una nueva chance de generar este ámbito de discusión entre distintos actores y en esta zona del país tan importante, por lo menos también para el transporte aéreo. La idea de la participación de hoy es poder comentarles un poco qué es el ORSNA, que es el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, poder comentarles un poco acerca de nuestras funciones y cómo venimos trabajando más que nada en planificación, trayendo a colación algunos casos específicos de esta región. Sí, ahí lo que pueden ver en el mapa, no sé si se alcanza a ver de ahí, pero están marcados 55 aeropuertos, hasta la reunión pasada eran 54, se nos ha incorporado un aeropuerto en el medio que es el de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz. Entonces son 55 aeropuertos que nosotros regulamos, que tenemos la jurisdicción, entre los cuales se encuentran los aeropuertos que están concesionados a Aeropuertos Argentina 2000 y otros aeropuertos que tienen concesiones individuales o que son gestionados por entidades estatales, provinciales, municipales o incluso también nacionales. ¿Sí? En ese aspecto, el organismo regulador, ¿escuchará bien? El organismo regulador, en el caso de la concesión de Aeropuertos Argentina 2000, hace un trabajo que se relaciona con sus variables económicas, por ejemplo, infraestructurales, medioambientales y de programación, por ejemplo, de obras. Eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Quiero aclararles para aquellos que no conocen bien el caso de la concesión aeroportuaria, que los aeropuertos son estatales, ¿sí? Que Aeropuertos Argentina 2000 es simplemente un concesionario y, por ejemplo, las obras que realiza el concesionario en estos aeropuertos no son las que ellos quisieran construir, sino que son determinadas por este organismo, ¿sí? Que además de tener un rol regulador, también tiene otra faceta, es un organismo regulador raro porque también hacemos inversión aeroportuaria. Nosotros tenemos un fondo específico para hacer inversión y todo un equipo de trabajo destinado a esas cuestiones. Se interrumpe. A ver, pasa. Hola. Bien, entonces primero mostrarles ahí lo que pueden ver son estos aeropuertos y las distintas conectividades aéreas existentes, ¿sí? Si vemos la evolución de la demanda de tráfico aéreo en este Sistema Nacional de Aeropuertos, vamos a ver que luego de la década del 90 hubo una caída para después empezar un crecimiento importante y constante, más que nada en los últimos 6-7 años, que se explica más que nada por la reestatización de Aerolíneas Argentinas, que fue un proceso muy vigoroso en la implementación tanto de oferta y una respuesta muy positiva por parte de la demanda. De hecho, siguen trayendo un avión por mes prácticamente y eso es un verdadero desafío para darle soporte infraestructural a toda esa operación, ¿sí? Nosotros decimos que el sistema de transporte tiene 3 elementos básicos que se interrelacionan entre sí permanentemente, ¿sí? Uno es la infraestructura, otro es el parque móvil, o sea, los vehículos y la forma en la cual se organizan los servicios, y por otro lado tenemos la regulación, ¿sí? Por ejemplo, cualquier cambio en infraestructura puede llevar a incentivar cambios regulatorios o en la forma en que se organizan los servicios, y así esa relación se mantiene entre estos 3 elementos. Desde el organismo nosotros trabajamos lo que es infraestructura y también la parte regulatoria, porque también tenemos la función de emitir normativa que se vincula con el desenvolvimiento de los aeropuertos. En este sentido es donde nosotros realizamos nuestra planificación, que tiene 4 elementos también esenciales de planificación aeroportuaria. Uno es lo que nosotros llamamos planes de uso del suelo. Sí, el plan de uso del suelo más que nada tiene que ver con poder proyectar a futuro. Es como una especie de zoning urbano, pero al interior del predio aeroportuario. Nosotros lo que hacemos es ver las instalaciones actuales de un aeropuerto y empezar a proyectar cómo va a crecer ese aeropuerto. Por ejemplo, acá le traigo el caso de Resistencia, ¿sí? Donde nosotros ya sabemos dónde van a estar los futuros rodajes, cómo se va a ampliar la terminal, y eso nos favorece a la hora de decidir
o no la instalación de nuevas instalaciones edilicias. Si se superpone con otro uso, por supuesto que la vamos a denegar, ¿sí?, para tratar de tener un crecimiento ordenado de los aeropuertos. Acá vemos el caso de Resistencia, pero también les traje el de Posadas, que es otro de los aeropuertos en esta región, el caso de Corrientes, Formosa, Paso de los Libres. Esos son los planes de uso del suelo. Y también tenemos otra herramienta que es el plan maestro, que en función del plan de uso del suelo se hace un trabajo mucho más complejo, con mucha más exactitud, donde proyectamos la variación de demanda que va a tener a futuro, establecemos hitos operacionales que a nosotros nos van a marcar los tiempos para ir avanzando en las obras de infraestructura, y en este caso tenemos aprobado el de Iguazú, ¿sí?, que es el plano de ahí. En esta región en particular hay un tema que quizá no lo toqué en las otras reuniones, pero es muy importante destacar en estos planes, además de toda la información que se carga sobre pistas, rodajes, terminales, es el límite del predio aeroportuario, ¿sí? Una de las herramientas que tiene este plan es la de definir el límite aeroportuario, que es lo que tenemos que respetar. En la región noroeste lo que nos está pasando es que casi todos los aeropuertos están siendo de alguna manera presionados por elementos urbanos, ¿sí?, acá en Formosa por distintos proyectos viales o residenciales. En el caso de Resistencia, en Corrientes tenemos lo mismo, en Posadas también. Sí, hay mucha presión urbana sobre aeropuertos que han quedado situados muy cerca de áreas que se han incorporado a las ciudades. Por lo tanto, estos son dos elementos básicos de nuestra planificación aeroportuaria. Otro de los aspectos es la planificación económica financiera, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la concesión de Aeropuertos Argentina 2000, nosotros lo que tenemos es una planificación económica financiera hasta el fin de la concesión. Nosotros ya estipulamos, digamos, viendo desde hoy hacia el futuro, cuáles van a ser los ingresos, cuáles van a ser los costos y cuál va a ser el monto de inversión y de ganancia del concesionario año por año, que por supuesto va a sufrir variaciones y nosotros las vamos a ir acomodando, y por eso trabajamos también otros aspectos como la fijación de las tarifas de las tasas o el desempeño comercial de las actividades aeroportuarias. Esta planificación económica nos da la pauta a nosotros de cuál va a ser los montos de dinero que tenemos disponibles, por ejemplo, para hacer obras. En el plan de obras, acá les traje algún resumen. En el caso de Iguazú tenemos una nueva torre de control, ¿sí?, un nuevo sistema de luces de aproximación ALS que ya está ejecutada, la instalación de un UPS, adecuaciones de instalación eléctrica, nuevas cintas del sector de check-in, ese es un proyecto, señalización de área operativa. Acá pueden ver algunas fotos muy recientes, ya se ha iniciado la construcción de la nueva torre de control de Iguazú. Ese es el diseño final que tiene la propuesta, el nuevo ALS. Para el caso de Resistencia, acá le traje las obras también, un nuevo sistema AUOS, un nuevo faro, cerco perimetral, área de check-in. Ahí podemos ver los resultados de estas intervenciones que incorporan, además de elementos físicos, elementos tecnológicos a la operación. En el caso de Posadas, la instalación de una nueva pasarela telescópica y trabajos en el lado aire, en franja de pista y pista. En el caso del aeropuerto de Corrientes, la instalación contra incendio en el área de terminal, la provisión de nuevos vehículos operativos. En el caso de Corrientes es un aeropuerto administrado por el gobierno provincial. En el caso de Formosa, bueno, la construcción de dársenas de giro, un nuevo sistema de balizamiento de alta intensidad, nuevo faro aeronáutico, también un nuevo camino perimetral, un nuevo sector de check-in que ya está ejecutado y señalizaciones en áreas operativas, ahí ven algunas de las fotos. Y un programa de mantenimiento integral que se realiza periódicamente. Y aquí llegamos al cuarto elemento de planificación, que es la planificación estratégica. Esta es una nueva línea de planificación que estamos estableciendo en el organismo, que ya hemos comenzado a trabajar, ya que los otros tres elementos, digamos, que eran más bien básicos, ver cómo se va a desarrollar el aeropuerto desde el punto de vista infraestructural, económico y financiero. La propuesta con largar esta nueva línea de planificación se relaciona con nuestra ambición de alcanzar objetivos un poco más complejos, ¿sí? Así como se dijo antes, creo que lo más importante de la planificación es establecer un objetivo. Nuestro objetivo puede ser que haya muchos pasajeros, que haya mucha infraestructura, que se provea infraestructura y servicios y que la demanda crezca cada vez más.
Sin embargo, vale la pena aclarar que el solo hecho de proveer infraestructura o servicios no necesariamente se va a ligar, como se dijo antes, también con un crecimiento económico o con un desarrollo económico, sino que más bien tiene que ver con una serie de procesos asociados que tienen que ver con la matriz productiva y distintas cuestiones a nivel regional que van a aprovechar el uso de esa infraestructura o de ese servicio en un alto nivel o en un bajo nivel, o el aprovechamiento puede llegar a ser nulo. No es lo mismo hacer un superaeropuerto en una gran metrópolis o en un lugar con recursos turísticos muy ricos que en medio del desierto, ¿sí? No van a tener el mismo impacto para la sociedad ni para su economía. Es desde ese punto que estamos trabajando. Nos apartamos de la concepción más tradicional que llamamos causa-efecto, que no es que yo ponga un aeropuerto o cualquier infraestructura o un servicio y voy a tener como consecuencia automática un desarrollo. No, no es así. Eso parte de una visión quizás un tanto ingenua de la planificación. Por eso es importante establecer objetivos. ¿Para qué pongo esa infraestructura? ¿Para qué pongo ese servicio? Si el objetivo es simplemente que haya infraestructura o que haya servicios y que la demanda sea cada vez mayor, poco nos habla sobre la potencialidad de esa nueva provisión respecto al crecimiento económico o desarrollo económico de una región, ¿sí? Nosotros más bien pensamos en este proceso de asociación entre realidades territoriales y la infraestructura que se provee. Tampoco podemos tener un sistema de transporte que solamente responda a la realidad actual de nuestros conjuntos productivos, ¿sí? Eso habla de una poca o nula capacidad de transformación de nuestra infraestructura sobre el territorio. La visión debe ser dual, digamos, ¿sí? Donde el territorio va a definir un poco cuál es la infraestructura del lugar, pero desde la infraestructura también tenemos la capacidad de hacer transformaciones en el territorio. Si no, lo que estaríamos haciendo es tener una gran conformidad con nuestra situación actual de nuestro comercio interior, de nuestro comercio exterior, y lo que vemos hoy en día es que hay muchas desigualdades en el comercio entre regiones argentinas y entre Argentina y el mundo, y si solo vamos a potenciar la situación actual, quizás lo que logremos es un efecto adverso al deseado, que es profundizar estas desigualdades, ¿sí? Nosotros tenemos que ver también al transporte como un objeto transformador del territorio, no hay que perder de vista esa dimensión y nosotros no la perdemos cuando trabajamos. Nosotros hacemos un aeropuerto y lo que pretendemos es que cada vez haya más turistas receptivos, ¿sí? Que cada vez podamos potenciar nuestras exportaciones, en este caso por vía aérea, o que podamos atraer inmigración laboral altamente capacitada. Pero lo que vemos en muchos casos es el efecto contrario, es que nosotros ponemos un aeropuerto o servicios y lo que termina pasando es que fomentamos el turismo emisivo, las importaciones aéreas y la emigración de nuestros cerebros hacia otros mercados de trabajo. Por eso nosotros hacemos planificación estratégica desde un punto de vista de saldos de impacto, donde analizamos cuáles son los impactos positivos del transporte, en este caso de la infraestructura aeroportuaria, y cuáles son los impactos negativos. Y a partir de esa identificación de los impactos y de los agentes que estimulan a cada uno de esos, es que orientamos nuestras prioridades para hacer obras, procedimientos, etcétera, con el fin de potenciar el impacto positivo. Por eso, a la hora de hacer un objetivo, de plasmar un objetivo de un plan de transporte, sea para el sistema aéreo o para todo el transporte en general, vemos que estamos convencidos más que nada de que no alcanza con querer lograr conectividad o lograr provisión de infraestructura. Eso está bien porque es una situación, una necesidad, digamos, inicial, pero también lo que pretendemos es definir otro tipo de objetivos. Por ejemplo, que el transporte estimule el turismo receptivo. Ese es un objetivo muy noble. Que el transporte esté orientado a potenciar la actividad económica de alto valor agregado en las economías regionales, ¿sí? Porque cuando establecemos esos objetivos, ya no vamos a pensar en la provisión de una infraestructura con esta ingenuidad de planificación, buscando solamente que haya infraestructura, buscando exclusivamente que haya pasajeros o cargas. Lo que estamos buscando es que ese sistema responda a la transformación productiva
de las economías regionales y del país en un sentido positivo. Esos objetivos deben quedar plasmados y deben ser especificados. Y es en esa orientación que hicimos un trabajo, y aprovecho esta ocasión para presentarlo, el tercer trabajo de esta serie, que es medir el impacto económico de un aeropuerto. En este caso, un aeropuerto de la región, que es el de Puerto Iguazú, el que más pasajeros tiene en el NEA, ¿sí? Este es el trabajo. Ahí vemos la evolución, la cantidad de pasajeros en esta serie histórica del año 99 a 2013, y lo que podemos ver son las rutas que tenía el aeropuerto en el año 2013, Aeroparque Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Río de Janeiro y Salta, y las estadísticas para aquel año marcaban 737.000 pasajeros. En el año 2014 llegamos a 800.000 pasajeros, para que vean los saltos acelerados de demanda, más que nada producidos por la oferta brindada por la línea aérea estatal. Y el impacto que hemos medido un impacto económico positivo del aeropuerto valuado en 1.623 millones de pesos. ¿Sí? El impacto negativo aparece en el cuadro abajo, pero es ínfimo en este caso, al ser una ciudad característica por sus recursos turísticos, ¿sí? Donde la emisividad de turistas es, la verdad, casi nula, prácticamente nula en comparación con otros casos. Sí, tenemos 451 empleos directos. Cuando medimos la cantidad de empleos indirectos, inducidos y catalíticos que se generan en el área de influencia de Puerto Iguazú, totalizamos la cantidad de 4.270 familias que viven de los impactos del aeropuerto de Cataratas del Iguazú. Y el impacto directo, esta cantidad de empleados, está dividida en esos grandes rubros. Eso es todo. Muchas gracias.